Saviani, las teorías de la educación y el problema de la marginalidad. Saviani explica que en 1970, casi la mitad de los alumnos de las escuelas primarias, alrededor de un 50%, desertaban. Y otros niños en edad escolar no tenían acceso a la escuela, es decir, que eran marginados de ella. Así, este texto trata sobre dos grupos de teorías educacionales que querían solucionar el problema de la marginalidad mediante distintas alternativas. Por un lado, las teorías no críticas, que tenían la idea de que la educación era un instrumento de igualación social para la superación de la marginalidad, el cual era un fenómeno accidental y un desvío que debía ser corregido en una sociedad armoniosa donde prevalecía la integración social, supuestamente. Por el otro lado, las teorías críticas, las cuales tenían a la educación como un instrumento de discriminación social y como consecuencia un factor de marginación. La marginalidad era un fenómeno inherente a la propia estructura de una sociedad marcada por la división de grupos o clases antagónicas. A partir de acá, ampliaremos un poco más ofreciendo las principales características de cada una de ellas. Dentro de las teorías no críticas, nos encontramos primeramente con la pedagogía tradicional, donde la educación es derecho de todos y deber del Estado. La escuela debe transformar súbditos en ciudadanos a través de la enseñanza, para así vencer la ignorancia. Ignorancia que es causa de la marginalidad. La actividad está centrada en el docente, que está bien preparado para transmitir la herencia cultural a los alumnos. Las escuelas están organizadas en clases con un maestro que expone las lecciones mientras que los niños escuchan atentamente. La cuestión central de esta pedagogía va a ser aprender contenidos. En segundo lugar, nos encontramos con la pedagogía nueva, donde sobresale la idea o la creencia en el poder de la escuela y su función de igualación social. La marginalidad son los rechazados y desadaptados de todas las matrices. La educación es instrumento para ajustar, adaptar a los individuos a la sociedad. El profesor es estimulador, orientador del aprendizaje. La cuestión pedagógica pasa del docente al alumno, de lo intelectual a lo emocional. La cuestión central de esta pedagogía va a ser aprender a aprender. En último lugar, la pedagogía tecnicista, que propone que el proceso educativo debe ser objetivo y operacional, donde el profesor y los alumnos cumplen un rol secundario, de ejecutores de un proceso cuyo planeamiento y control quedan a cargo de especialistas. El marginado va a ser el incompetente, ineficiente e improductivo. Amenaza contra la estabilidad del sistema. La educación debía superar el problema de la marginalidad en la medida en que forme individuos eficientes, capaces de contribuir al aumento de la productividad de la sociedad. Siguiendo con el texto de Saviani, plantea las teorías crítico-reproductivistas, las cuales postulan que es imposible comprender la educación si no comprendemos en primer lugar sus condiciones sociales. Además afirma que la escuela en su génesis tenía una función igualadora, pero que actualmente se torna cada vez más discriminadora y represiva, gracias a su función de reproducir la sociedad de clases y aumentar la producción capitalista. En este grupo fueron tres teorías las que tuvieron mayor eco. En primer lugar, Saviani presenta la teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica. Entra en relación con el texto Escuela y Reproducción de Bourdieu y Passeron. Explicarán que, dentro del sistema educativo, la acción pedagógica, es decir, la selección de contenidos legítimos, son una violencia simbólica indirecta, ya que la autoridad pedagógica, profesores, dominantes, a través de un poder arbitrario y un trabajo pedagógico, imponen una arbitrariedad cultural a los dominados, alumnos receptores, produciendo en ellos una formación duradera, hábitus. En base a ello, sus aspectos principales son: 1. Acción pedagógica. Violencia simbólica, donde el poder arbitrario impone una arbitrariedad. 2. Poder arbitrario. Clases dominantes imponen su poder a través de una relación de comunicación a clases dominadas. 3. Arbitrariedad cultural. Poder arbitrario selecciona contenidos que reflejan muy bien los intereses de las clases dominantes. 4. Autoridad pedagógica. Refuerza la arbitrariedad cultural impuesta y legítima, además hace que los transmisores sean dignos de transmitir lo que transmiten. 5. Receptores del arbitrario cultural. Para los hijos de las clases dominadas, la adquisición de la cultura escolar supone una verdadera inculturación,
Sin embargo, para lo de las clases dominantes, significa una continuación de la cultura donde estaban inmersos. 6. Trabajo pedagógico y hábitus. El trabajo pedagógico es el trabajo de inculcación de un hábitus, duradero y transferible. 7. Autonomía relativa y sistema educativo. La autonomía relativa le es imprescindible al sistema escolar para disimular la función que él cumple, es decir, le sirve como un disfraz de independencia y neutralidad a las exigencias del poder, pero a su vez dependen de la ideología que autoriza a esa autonomía. Marginados para Saviani son los grupos o clases dominadas, marginados socialmente porque no tienen fuerza material, o sea, capital económico, y marginados culturalmente porque no poseen fuerza simbólica, es decir, capital cultural. En un segundo lugar, Saviani presenta la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado, que funcionan por la ideología y después por la represión, como la iglesia, la escuela, la familia, etc. Como aparato ideológico del Estado, dominante, la escuela es un instrumento de reproducción de las relaciones de producción capitalista. Además, inculca saberes prácticos durante años de asistencia obligatoria envueltos en una ideología dominante, haciendo que gran parte de los alumnos cumplan la escolaridad y sean introducidos en el proceso productivo. En tercer lugar, expone la teoría de la escuela dualista, la cual explica que la escuela está dividida en dos grandes redes referidas a la división de la sociedad en las clases burguesía y proletariado. La escuela va a tener dos funciones básicas: la formación de la fuerza de trabajo y la inculcación de la ideología burguesa, al servicio de sus intereses. Así convierte a los trabajadores en marginados, buscando cambiarle su ideología al ingresar al sistema de enseñanza. Al finalizar, Saviani va a enunciar que la escuela no podría ser diferente de lo que es. Estas teorías críticas van a mostrar la necesidad lógica, social e histórica de la escuela existente en la sociedad capitalista, permitiéndonos saber lo que desconoce. Todas ellas explican la razón del fracaso de las teorías no críticas, al buscar solución al problema de la marginalidad. El autor Contreras, en su texto Reproducción, Contradicción, Conflicto y Resistencia, interpreta que hasta las teorías más críticas han dado lugar a un pensamiento radical y paralizante, conduciendo a la lógica de la dominación. Plantea que el sujeto humano, que antes tenía la capacidad de autocreación, mediación y resistencia, desaparece, y que la escuela como caja negra ayuda a eso, dejando de lado la vida real de las personas que se insertan en ella, aunque muchas veces no son receptores pasivos, sino que llegan con sus propias culturas de clase y sus pretensiones, que no se llevan bien con el discurso explícito e impuesto por la escuela. Como consecuencia, se produce una resistencia. Tanto Saviani como Giroux y Contreras van a proponer superar tanto el poder ilusorio de las teorías no críticas como la impotencia derivada de las teorías crítico-reproductivistas. Saviani va a decir que se debe permitir a los educadores el ejercicio de un poder real, pero limitado, iniciando una lucha contra la selectividad, la discriminación y la disminución de la enseñanza de las clases populares. Henry Giroux, en su texto Introducción crítica a la didáctica, va a considerar a la pedagogía liberadora como un vehículo para la construcción de la razón, que le permitirá a los ciudadanos ser capaces de tomar una posición crítica frente a la sociedad y su dominación, mediante la alfabetización, que será una herramienta útil para tensionar con las clases dominantes y asegurar su participación en la sociedad y en la acción política. Para finalizar, Contreras nos dice que debemos pensar que la escuela puede y debe actuar como lugar de construcción, como espacio de oposición y de producción, y no solo de reproducción, promoviendo prácticas pedagógicas y respuestas que se opongan a los intereses de reproducción de las desigualdades sociales y la dominación, promoviendo así una transformación educativa y el desarrollo de una conciencia reflexiva y crítica, ofreciendo la mejor educación posible a las generaciones que vienen.